cómo vemos a la iglesia hoy en día, cercana a los millennials, cercana a los centennials. Hay alarmantes cifras, bueno, alarmantes para la iglesia, de que los centennials ya no creen mucho en la iglesia ya. O sea, ¿por qué? Porque justamente sus papás, los millennials, también han dejado de creer. Entonces ya no creen tanto en eso. Todas estas frases que nos meten en la cabeza, que nos dicen desde pequeñitos que el rico es malo y el pobre es bueno, el que sufre es bueno, el vejado es bueno, ¿no? El miserable es bueno solo por ser miserable, o sea, solo por ser una persona indigente ya es bueno. Y el rico, solo por ser rico, ya es malo, ¿no? O sea, esta forma de pensar que nos mete y nos adoctrina la religión nos hace mucho daño. La religión tiene todo el potencial de llevarte a ser una mejor persona. El problema son los religiosos. Este podcast es un libro. Bien, sean bienvenidos al episodio 11 de este podcast. Es un libro. Mi nombre es José y estoy con José Roberto y con Stephanie. Y bueno, hoy día vamos a tratar un tema que se llama la religión. Puede ser un bastión de paz o un mecanismo de control social. Puede ser una visión un poco apocalíptica, un poco extrema. Hay 4.200 religiones según la ONU en el mundo. Hay 1.000 millones de ateos y hay 7.000 millones de personas que sí creen en Dios. En el Perú somos prácticamente un 95 a 90% de personas que se reconocen como cristianas o católicas, y luego ese porcentaje restante de 5% se distribuye con ateos y con budistas y otro tipo de creencias. Muchas personas siempre dicen y mencionan, ¿no? Oye, si vas a hablar de algo, no hables ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Y qué duda cabe que los dos primeros temas nos encantan. Justo estábamos hablando de fútbol hace un rato con Roberto y Sergio. Y ahora también hemos hablado de política un montón, Stephanie, ¿no? Un montón hemos hablado de Y ahora para sellar. y ahora vamos a hablar de religión, porque justamente esos temas que dicen que no hablemos, creo que son de los que debemos tratar. Y queremos tratarlo no solamente desde una postura, oye, en la cual, oye, la religión es pues una lacra o un opio para el pueblo, o decir también que pues la iglesia, en este caso católica, es la voluntad transparente y prístina de la voluntad de Dios. Creo que ambas posturas no sé si nos van a llevar a algún tipo de discusión y búsqueda de la verdad, que es justamente el objetivo de este podcast. Así que vamos a comenzar con ese tema. Y bueno, quería preguntarles, Stephanie, José Roberto, ante todo, ¿no? Para que los oyentes vean, oye, ¿cómo nos identificamos? ¿Somos creyentes? ¿Somos católicos? ¿Somos arrianos? ¿Somos budistas? ¿Cómo se definen ustedes con respecto a la religión? Bueno, es interesante también decir de que vamos siendo, ¿no? Somos proceso, vamos evolucionando. Y creo que en este momento yo me sentiría como agnóstica, ¿no? Porque precisamente en este momento de mi vida, quizá por las lecturas que voy teniendo y por mi acercamiento también a algunos autores que seguramente influencian mi pensamiento, sí creo que dudo de la existencia de un Dios que haya creado todo lo que es cognoscible para nosotros. Pero tampoco creo como que no haya nada después de la muerte o antes, ¿no? Por lo mismo que creo que somos materia, que no hay algo acabado, sino que nos vamos transformando. Entonces creo que ese espacio me hace dudar un poco de qué hay después, porque también he tenido algunas experiencias de que hay gente muy menor en edad
y tiene una sabiduría de quizá de más años, ¿no? Entonces digo, debe haber algo antes o debe haber algo después. Y creo que ese pequeño espacio todavía no me hace ser atea, pero creo que sí, creo que va a llegar ese momento en ello, ¿no? Pero yo sí tengo un tema personal con la religión y aclaro que es personal porque sí creo que es algo con lo que, por lo menos en el Perú, debemos de ser un poquito más firmes, ¿no? Creo que nos ha traído cosas más negativas que positivas. Entonces te defines como agnóstica, Sí, pero agnóstica. crítica de la iglesia. De la religión en general, ¿no? De la religión en general, venga de donde venga. O sea, he ¿Eres visto... irreligiosa? Porque hay la irreligión, ¿no? O sea, Ajá. no tiene que ver tanto con el ateísmo o el teísmo, sino con la irreligión. O sea, no soy alguien religioso, no soy alguien que está congregando, alguien que esté ritualizando cosas que convencionalmente en las iglesias ya están siendo dadas. Lo que me gusta es el imperio de la razón. Es decir, me gusta que lo que hagamos sea porque lo hemos reflexionado, porque lo hemos razonado y porque nos hacemos responsables de las consecuencias de lo que hacemos. Lo que nos evita la religión, ¿no? La religión generalmente lo que hace es quitarnos esa responsabilidad del medio y pues atribuir las consecuencias a un Dios o evitar las consecuencias frente a un Dios, por ejemplo, ¿no? No mato porque pues me voy a ir al infierno. Entonces, el hecho de que no mate porque solamente me voy a ir al infierno, a mí sinceramente esa persona me da mucho miedo, ¿no? O sea, no mates porque pues porque has reflexionado y has razonado que estás frente a otro ser humano que tiene una vida, que es una vida y que merece compartirla como quiera en libertad, ¿no? Y porque eres empático y tú sientes que no matar es un proceso natural de la evolución del ser humano y no porque alguien te va a castigar. Entonces, todo esto que nos ha, todo este pensamiento binario dicotómico, producto de la religión, nos hace muchísimo daño, nos aleja del razonamiento y de este sentido de responsabilidad que es lo que nos podría ayudar a evolucionar. Bueno, yo me identifico como católico. No Mm. sé si tal vez por discrepar mucho con las ideas de la Iglesia Católica, ellos me vean a mí como un católico ejemplar, que definitivamente no lo soy, o como un católico que quisieran tener dentro de su iglesia, ¿no? Lo que sí me parece que tienes mucha razón es en el tema de que la religión muchas veces quiere imponer una manera de actuar y sobre todo quiere apoderarse de la ética, ¿no? O sea, hay una ética cristiana, hay una ética que te impone la religión y yo creo que eso sí no va, uno tiene que ser, o sea, yo creo que debe haber una ética humana, ¿no? Una ética propia de la persona. Sí, soy católico, voy a la iglesia de vez en cuando, casi nunca estoy de acuerdo o nunca me gustan los sermones que pueden dar los padres, discrepo muchas veces con ellos, lo que sí los pienso, ¿no? Y eso me parece lo que todos deberíamos hacer, deberíamos pensar acerca de lo que nos puede decir una figura de autoridad de cualquier religión. Si nosotros no nos ceñimos a una obediencia religiosa, pues estamos más perdidos que antes de ir a la iglesia, ¿no? Y otra cosa que tampoco me gusta de la religión, ya que Roberto me ha hecho recordar algunos rituales, por ejemplo, de la religión católica, es como esta religión precisamente, la católica, encarna todos los paradigmas culturales, ¿no? Absolutamente todos. Es sumamente jerárquico, ¿no? Porque desde que tú ingresas a un templo, toda la infraestructura está hecha para que el individuo se sienta pequeño,
¿no? Hay muchas personas que me dicen, oye, cada vez que ingreso a un templo me siento sumamente conmovido, ¿no? Me siento algo divino, espiritual. Y me parece que es mucho más algo creado, ¿no? Impuesto, porque es sumamente ornamental, dorado, y todo lo que en el inconsciente el ser humano siente que es más grande, ¿no? Por lo tanto se siente pequeño, ¿no? Y esta inmensidad, esta grandeza, posiciona este paradigma de jerarquía, ¿no? También veo mucho este tema de la culpa que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, ver siempre a los santos tristes, o sea, sumamente adoloridos, acongojados, maltratados, ¿no? Que tiene que ver con el tema, con este mensaje que nos da la religión, ¿no? El pobre va a merecer el reino de los cielos. Entonces, tú puedes ser pobre y puedes ser vejado y maltratado durante toda tu vida porque vas a ser compensado en la vida eterna, con la vida eterna, ¿no? Con el paraíso. Pero el rico, que estas dicotomías del pobre y el rico son implantadas por la religión, como dije hace un rato, con el pensamiento binario y dicotómico. El rico no pasará, no irá al cielo, no sé cómo se llama esa frase, que no pasará por el huequito de la El ojo de una aguja. O sea, todas estas frases que nos meten en la cabeza, que nos dicen desde pequeñitos que el rico es malo y el pobre es bueno. El que sufre es bueno, el vejado es bueno, ¿no? El miserable es bueno solo por ser miserable, o sea, solo por ser una persona indigente ya es bueno, y el rico, solo por ser rico, ya es malo, ¿no? O sea, esta forma de pensar que nos mete y nos adoctrina la religión nos hace mucho daño. Y lo ves en los santitos, ¿no? O sea, triste, acongojado, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Si para mí la vida es sol, felicidad, alegría, luz, placer. O sea, ¿por qué tengo que ir a torturarme a un templo? Cuidado, que ahí estás cayendo con la porafobia. Cuidado, porque parece una sentencia porafóbica de aversión a los pobres. ¿Sí? Algo que es bastante curioso, justo sobre la frase que has dicho, ¿no? Muchas veces el religioso o el fiel se ciñe a las escrituras, ¿no? Y hay muchas cosas que tienen otro nombre o que tienen otra simbología. Por ejemplo, la vez pasada leí que justo en esta frase que dice, es más fácil entrar a un pobre al reino de los cielos que a un camello por el ojo de una aguja. No hablan de las agujas de coser, sino que el ojo de aguja se llamaba a la puerta de las fortalezas, ¿no? de la época, ¿no? Entonces, definitivamente, al ser rico, tienes muchas más facilidades de corromperte, ¿no? De ser mezquino, porque sí, o sea, no todos los ricos son buenos. El rico puede emborracharse todos los fines de semana, ¿no? Puede comprar drogas, o sea, es el poder de cada quien, porque el pobre también lo puede hacer, ¿no? Pero una de las últimas veces que más he renegado después de escuchar un sermón, fue justo cuando todo el sermón, el padre se la pasó diciendo de lo peligroso y lo dañino que puede ser el exceso de dinero, ¿no? El no manejar bien tu dinero. Y cuando terminó el sermón, lo primero que hizo fue pedir limosna. No tengan exceso de dinero, porque les va a hacer mal. Ese exceso de dinero, déjenlo acá en la iglesia, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, el dinero a ti, ¿por qué no te puede corromper tampoco, no? Oye, dejen este dinero para su podcast también acá, para el equipo de producción, para la máquina, el bol, el cafecito, ¿no? Ojalá nos esté viendo alguien con exceso de dinero. Es malo, señor, por favor. Es malo. Un auspiciador, ¿no? De repente el FREPAP o la iglesia nos puede auspiciar este programa. Oye, ¿sabes qué? Una vez fui a un templo y había una mesa que tenía velitas
y tú ponías una moneda de un sol y se prendía una velita. Y ponías y se apagaba rápidamente, ¿no? Ujú. Entonces, si querías mantener la velita prendida, tenías que meter y meter y meter y meter y meter y meter y meter. O sea, me pareció bien interesante porque la idea era orar con la velita prendida. Entonces, el tamaño de mi deseo o de mi pedido era la cantidad de dinero que tenía que meter, ¿no? Porque, o sea, mientras yo oraba, la velita tenía que ser prendida. Entonces, me pareció curioso, ¿no? Pero entonces Ver una cosa así. Ponían monedas de 10 céntimos, pues entonces. O de No, 5. solo se permitían monedas de un sol. A miércoles, Ajá. perdón, ¿no? Reconocía las monedas de un sol. Sí, o sea, y de hecho me pareció sumamente banal, ¿no? Sumamente banal ver estas cosas en un espacio se supone, de profunda reflexión, meditación, ¿no? Ujú. De acercamiento divino, ¿no? Con Sí. la conciencia. Entonces Me, me pareció me has hecho acordar, no me acuerdo en qué libro de la literatura peruana fue, que justo describían a una vecina de la comunidad, ¿no? Ujú. Y dice, era de las vecinas que cuando ponías un billete chico, no te miraba mal cuando pedía la limosna, ¿no? Ese tema también de que la misma sociedad te juzga por lo que tú das o no das a la iglesia, ¿no? Es un tema de... Hay grupos religiosos también que te exigen dar un dinero por ir a sus círculos de apoyo, de ayuda, ¿no? Claro. Y hay veces que te dicen, oye, ya no puedes venir porque estás dando muy poco, ¿no? Entonces, oye, o sea, ¿qué clase de ayuda eres para la sociedad? Yo creo que la religión, el fin de la religión es hacerle bien a las personas, ¿no? Entonces no puedes exigir dinero o exigir cosas por un bien que no sabes tampoco Es como un si código está... social, ¿no? Y justamente el pago de determinada gratuidad es como una garita de acceso a ese tipo de círculos, ¿no? Ustedes mencionaban también acerca de esta idea de que, oye, tengo pavor, terror y miedo porque hay gente que no mata, que no roba y que no delinque por miedo al castigo divino, ¿no? Y se me ocurría que, claro, o sea, el ser humano muchas veces requiere esta especie de una regulación disciplinante. Es decir, alguien que lo esté regulando, que le esté disciplinando permanente y constantemente, que lo esté monitoreando, ¿no? Y vamos a esa idea que habíamos mencionado, bueno, antes de cámaras, ¿no? Esta idea acuñada por Sigmund Freud o por Jung, del hecho de que el mundo, el orbe, es todo un conjunto de niños y adolescentes y que el adulto prime es Dios. Y si no está el adulto, entonces pues los niños y los adolescentes hacen de esto un parque de diversiones o una discoteca. Y que finalmente yo me desresponsabilizo porque el adulto a cargo no soy yo. El adulto a cargo justamente es Dios, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? Esa idea de que siempre hemos construido, sea de forma imaginaria o sea de forma intuitiva, este depositario de responsabilidades y de control social a cual le hemos llamado Dios, le hemos llamado la entidad que hemos querido llamarle, y nosotros sencillamente nos desresponsabilizamos porque todo va a caer justamente en su gracia, en su venia, en su responsabilidad, ¿no? ¿Vemos así esto? ¿Vemos así que Dios es justamente ese adulto y nosotros nos vemos como niños? ¿O es que es de una forma muy diferente? Yo creo que una forma de manipulación en general siempre es la infantilización. Entonces, si tú te infantilizas, naturalmente va a ser mucho más fácil manipularte, ¿no? Pero también es nuevamente, ¿no? El tema de la responsabilidad. Lo que pasa es que también, por ejemplo, lo que yo decía hace un rato, lo del razonamiento, es un tema reciente, ¿no? O sea, la ciencia tiene
300, 400 años, si lo queremos ver como ya desde el Renacimiento. Y recién este tema de reflexionar o, por ejemplo, de experimentar, de tener una observación empírica que de alguna manera viene desde Aristóteles, recién se da en el Renacimiento y por ahí en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Pero antes todo era pues más místico, ¿no? Un poco más como de mito, ¿no? Y creo que esto alimenta esa forma de pensar que tú dices, ¿no? Porque creo que en base a lo que tú mencionas, José, es un poco el atribuir la presencia de Dios a este espacio desconocido, ¿no? A este espacio que nosotros de alguna manera no sabemos qué es, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a alguien común, ¿no? O sea, una conversación simple, ¿por qué crees en Dios? Te va a decir, porque creo que hay cosas que no tienen explicación o hay cosas que no comprendo. Que Y desde ahí, todo esto no ujú, conocido se le atribuye a Dios, ¿no? o a los dioses, ¿no? O a los No dioses, hablemos ¿no? solamente de la religión cristiana, ¿no? Y solo ahí, José Roberto, para Ujú, redondear la idea, entonces lo que decía de la ciencia con los mitos y la pregunta que hace José ujú. es que todo este espacio no conocido cada vez es menor, ¿no? Porque antes era más y más grande. Claro. Cada vez es menor con el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, cada vez que la ciencia va descubriendo cosas y nos va diciendo las causas de estos fenómenos, cada vez decimos, ah, era por eso, ¿no? Ah, no era que pasó esto divino, ¿no? Todavía hay una brecha ahí que es desconocida para nosotros, que no sabemos de dónde viene, y quizá por eso seguimos atribuyendo un Dios que ha creado todo esto, ¿no? Eh, pero va a ser producto quizá de la evolución de la ciencia, del paso del tiempo, que en algún momento digamos, pues mira, pasó esto, entonces la explicación es esta, ¿no? Hay muchísima explicación científica para cada cosa eh, sobrenatural Pascal o también que decía, nosotros decimos, justo ¿no? antes de darle pase a Roberto, eh, Blaise Pascal, pues matemático, filósofo, investigador francés, tal vez una de las más grandes mentes del siglo XIX, mencionaba que le tenía pavor a el silencio infinito del universo, ¿no? Y aducía a ese pavor como una búsqueda necesaria y desesperante por la figura, la cobertura de Dios. O Ujú. sea, imagínate, y es lo que, porque ahorita, claro, es fácil para nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy ateo, religioso, o soy de Ese es un gran tema. New Agers, ¿no? O sea, del New Age, ¿no? Capaz yo hago mi catolicismo o mi cristianismo de acuerdo a mi forma, ¿no? Personalizado. Porque tenemos pues la ciencia, ¿no? Nos ha ayudado a, digamos, ese mare horribilis, ese mar del horrible, desconocido, ¿no? Ustedes recordarán cuando Colón viene aquí aquí a América del Sur, él no sabía qué había por acá, ¿no? Más allá del mar Mediterráneo. Ahí comenzó pues ya algunos pasos previos antes de la ilustración. Ujú. Pero, oye, tenemos la ciencia que nos permite saber, oye, esos espacios que tú dices oscuros o esos espacios infinitos a los que, Agujeros negros. los que tenía como mi bolsillo cuando voy a comprar al kit. Es que todo eso ya viene instituido en la psique del ser humano. O sea, en lo primero que empezó a creer era en Zeus, en que Festo le pasaba el rayo y lo tiraba, ¿no? Los sonidos de Thor cuando martillaba y luchaba, ¿no? Entonces siempre la religión ha estado ligado a lo desconocido, ¿no? Y cuando ha ido descubriéndose todo lo desconocido, cuando iba analizándose, estaba la ciencia cada vez más de la mano con la iglesia, aunque a veces la iglesia también negando algunas partes de la ciencia, ¿no? Eh,
para poder subsistir, ¿no? En el razonamiento del humano de a pie, ¿no? Era necesario negar ciertas cosas científicas que todavía no estaban listos como colectivo para poder entender, ¿no? Siempre el simbolismo también, como decías, Stephanie, ¿no? De las iglesias, ¿no? De que te hacen sentir pequeño. Y yo creo que también en eso se basa no sé si la religión, pero para mí no hay cosa, digamos, más elevada que, o grande, o sea, no hay nada más grande que darte cuenta de lo insignificante que eres, ¿no? O sea, eres insignificante y para la iglesia también lo eres, ¿no? Eres un fiel más. Pero muchas veces, con lo que sí no estoy de acuerdo es con esa figura de poder que quieren adquirir o llegar a través de la religión, porque también la religión muchas veces es una herramienta, ¿no? Una herramienta social, ¿no? Que en la mayoría de veces es mal utilizada, ¿no? O utilizada para ciertos intereses, ¿no? Ahí viene también una cuestión que les planteaba al inicio, ¿no? Este hecho de que realmente la religión está despercudida, vamos a decirlo, eh, de toda simbiosis con el poder, es decir, de todo apego a las estructuras hegemónicas de poder, o es que al contrario, si vive con ellas, siempre está ligada al poder y siempre ejerce poder en nuestra sociedad, ya sea como individuos o ya sea como comunidades o como países. ¿Cómo lo ven hoy día? Porque claro, ya sabemos que hace mucho tiempo, antes vivíamos un teocentrismo. O sea, al inicio, en el amanecer del hombre, era el teocentrismo. O sea, sí, existía un jefe tribal, existía un alfa, pero sus fuerzas no alcanzaban para estar permanentemente en el poder. Requería un agente legitimante de ese poder. Cuando sus fuerzas menguaran, cuando el alfa llegara a sus inviernos. Entonces, dicen que se creó la religión, como una especie de que, oye, a través de un despotismo ilustrado, a través de un Luis XIV, a través de un Rey Sol, oye, por derecho divino, las horas, Zeus, la panaca, Pachacamac, me había elegido a mí para poder ejercer el poder sobre ustedes. Es decir, yo no soy yo solamente. Yo soy un siervo del Señor y ustedes tienen que servirme a mí. Entonces va a eso, ¿no? Antes existía eso. Pero hoy, como ven, la religión sigue ligada a esos sitiales, a esas cámaras del poder, o es que no, ya simplemente son espacios mucho más asépticos de toda esa política, de toda esa microfísica del poder, como llamara Foucault. Sí, definitivamente vemos cómo la religión es utilizada como una herramienta para acercar por ejemplo, en el caso tangible de los políticos al poder, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo en el Perú la derecha conservadora siempre tiene un voto duro de todas las religiones, de todos los evangélicos, ¿no? Por ejemplo, veíamos en las elecciones pasadas que Keiko se dirigía a los evangélicos y tenía mucho arraigo en estos espacios, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, el Perú constitucionalmente es un estado laico. Sin embargo, el Estado aporta a la Iglesia Católica y vemos que los rituales católicos forman parte de también rituales políticos, ¿no? Por ejemplo, si en la juramentación de ministros vemos que está presente el crucifijo, vemos también que, por ejemplo, se da el Te Deum, ¿no? Entonces, misas tradicionales que, por ejemplo, en cada aniversario patrio se da, ¿no?
Pero más allá de eso, y supongo que también será porque la mayoría de los peruanos, según el último censo, se autodenomina católico. Entonces, cada vez menos, pero aún sigue siendo predominante la religión. Pero a lo que tú decías, y uniendo también con las preguntas anteriores, la postura crítica, y quisiera que sea inmanente, es que lo que me parece que debe ser superado de la religión o los límites de la religión es el adoctrinamiento. Esto que yo decía, que cuando vamos nos hacen sentir pequeños, precisamente es para alimentar la jerarquía y el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque no te permiten pensar o reflexionar como un ser autónomo y hacerte responsable, por lo tanto, de las consecuencias de tu conducta, sino más bien de que atribuyas todo esto a la ética o a la moral religiosa, ¿no? Entonces, si el mandato religioso dice esto, pues yo lo tengo que cumplir, ¿no? A partir de los 10 mandamientos en el caso de la religión católica. Y todo adoctrinamiento, todo dogma no nos permite hacer este proceso analítico, sintético, como lo quieras llamar, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo a Hegel y decía que la única forma para poder transformarnos es sacar la conciencia para analizarla. Y la única forma que tienes para analizar esa conciencia es pues siguiendo este proceso dialéctico, ¿no? De duda y cambio. Entonces, si yo quiero hacer ese proceso dialéctico, tendría yo misma que dudar de mi propia moral. ¿Para qué? Para cuestionarme yo misma. Por eso decía que este proceso tiene que ser inmanente y dialéctico. Pero en la religión no me permitirían hacer eso, ¿no? Sino más bien voy a escuchar lo que dice la religión. Y el sermón del sacerdote sirve para demarcar la moral religiosa y lo cual debería dirigir mi conducta diaria, ¿no? Seguramente que muchas personas que van se alejan de esto, pero la verdad es que esto alimenta las creencias, lo cual son totalmente antagónicas a la duda y a la incertidumbre. O sea, mientras yo tenga más creencias y tenga más fe, es totalmente antagónico a la duda, a la reflexión, al razonamiento y a este proceso dialéctico de análisis y de cambio, de transformación y crecimiento, ¿no? Y creo que ahí pues está la gran crítica a la religión, ¿no? Que definitivamente creo que ya es algo que debemos superar. Sí, yo creo que siempre la religión está ligada al poder, ya sea o para apoyarlo o para estar en su contra, ¿no? Creo que en el caso de Nicaragua, ¿no? Hay temas donde la religión o ciertas figuras religiosas se oponen al gobierno, ¿no? Hay dentro del Perú eh, partes de la religión católica que apoyan al gobierno y también partes que un poco lo atacan o lo ponen incómodo al menos, ¿no? Y sí, o sea, es curioso cómo cuando un político llega al poder tiene que jurar y jura con una Biblia o con un crucifijo o el que no, tal vez en otros países además, sobre el Corán, ¿no? O sobre algún simbolismo religioso, ¿no? Que al final yo creo que es para la gran mayoría, ¿verdad?, de políticos, es un simbolismo que la verdad no les simboliza nada, para la redundancia, ¿no? Porque al final tú juras supuestamente para hacer el bien, ¿no? Para hacer las cosas bien y mira con toda la corrupción, o sea, ¿de qué sirve que jures con una Biblia, ¿no? O sea, simplemente yo creo que, o sea, lo ven como una herramienta, pues, Un ¿no? disfraz, ¿no? Así es. Un símbolo legitimante que, como mencionaba este tipo, bueno, obviamente el concepto de despotismo ilustrado es una cosa muy diferente, o el derecho divino es otra cosa, con el pendejismo criollo contemporáneo del peruano o de este grupúsculo de políticos. Stephanie mencionaba acerca de la duda y la incertidumbre, y sí, pues es muy difícil para el ser humano porque hay que ser empáticos con las personas y con el público, ¿no? Recuérdase que una persona difícilmente va a escuchar una verdad a menos que esté acompañada de una profunda empatía.
Y la duda y la incertidumbre es algo que el ser humano siempre ha buscado evitar. Quiere luchar permanentemente. Estamos en una sociedad del hiperconsumo, de la hiperproductividad. En Lima las personas viajan durante 8 horas, 7 horas o 6 horas en bus. Algunos trabajan desde el Naranjal y se van al otro extremo de la ciudad. Pasan 4 horas por lo menos solamente en el tráfico y además de las otras actividades circundantes, preparatorias. Entonces, se rompe la voluntad del ser humano. Se rompe, se rompe. Entonces buscan, llámese Dios, llámese religión, llámese fútbol, llámese poder, dinero, familia, sexo, algún tipo de centro gravitatorio en su vida. Y la religión había colmado ese centro gravitatorio, ese dador de vida. Porque la gran crítica que se le hace a los nuevos sistemas religiosos contemporáneos individuales de las personas, como son el sexo, el dinero o el exitismo, es que finalmente logras el éxito. Finalmente das una maratón de sexo, alcanzas el 1.000.000 de soles, pero no encuentras sentido a tu existencia. Y eso es lo que hay un montón de personas que está buscando eso. Oye, ¿por qué no encuentro un sentido a mi existencia? Entonces, esa es la búsqueda de poder evitar, de poder contrarrestar esa duda, esa incertidumbre y esa contrariedad que nos da la realidad, ¿no? Creo que es legítima esa búsqueda de poder luchar contra esa duda y contra esa incertidumbre. A menos, no sé, que ustedes me digan que existen algunas otras formas en las cuales el ser humano, de forma eficiente y total, haya logrado quitar eso, tanto la duda como la incertidumbre de su propia vida y de su propia existencia. Porque Stephanie, por ejemplo, también mencionaba, oye, ¿de dónde voy? ¿Hacia dónde vengo? La tecnología no lo puede decir. ¿El racionalismo qué te dice? Bueno, naces, creces, te reproduces y mueres y se acabó. No hay vida más allá. El racionalismo o la ciencia en este momento dicen eso. Te mueres y aquí se acabó. Pero ¿qué es lo que dice la religión? Oye, sí, hay vida más allá. Vas a encontrarte con tus seres queridos. Vas a abrazar a tu mamá, a tu papá, a tu ser querido en otra vida y vas a ser feliz por siempre. Me gustaría creer, te juro, en ese sueño, ¿ya? Pero el racionalismo no te vende eso, el racionalismo es mucho más duro. ¿Cómo el ser humano está respondiendo ante ese vacío de la religión? ¿O es que tenemos que volver nuevamente a ella? Sí, es tan lindo lo que has dicho que me ha hecho pensar en que me podría encontrar con mi perrito, ¿no? Porque hace 2 años se murió mi perrito, Manchas, y qué bonito lo que dices, ¿no? Imagínate que, oye, pueda volver a encontrarme con él y abrazarlo, o sea, Sí, chévere. uno quiere creer en eso. Uno Sí. quiere creer en Sí. eso, ¿no? Y es un gran debate, ¿no? Por ejemplo, en este libro que se llama Malestar en la cultura de Freud, él dice que un amigo de él, que sabía, ¿no? Que él era ateo y que no creía en las religiones, le escribe una carta y le dice en esa carta que lo que le daba la religión era lo que tú dices, la sensación de eternidad, ¿no? Y Freud dice algo bien interesante, dice que no es cómodo trabajar científicamente con sentimientos, ¿no? Entonces todo lo que tú has descrito nos hace soñar, ¿no? Nos hace soñar y la verdad es que no es cómodo llevar eso a un análisis científico, ¿no? Crítico, racional, ¿no? Entonces definitivamente también de lo que decías, o sea, cuando el ser humano al final, ¿no? Tiene todo lo que ha dicho José, tiene dinero, tiene todo lo que el éxito podría demandar en este momento en la Todo lo que el sociedad, dinero ¿no? puede comprar. Sí, Y aún así. pero aún así cuando está en su cama, cuando llega la oscuridad profunda de la noche, se siente solo, ¿no? Vacío y quizás hasta como que hay un espacio que nada puede llenarlo, ¿no? Ni el dinero, ni las cosas materiales. Y yo creo que esto es precisamente el espacio que se le atribuye a esa divinidad, ¿no? Porque los religiosos te dicen, pues acércate a Dios, ¿no? O encuentras esto en Dios, ¿no?
Y creo más bien que es una dificultad que tenemos los seres humanos a poder lidiar con la incertidumbre y que esa sensación de orfandad y la necesidad inmensa de tener un nido cierto y la necesidad de tener certezas nos hace sentir ese vacío y esa ansiedad que tiene el ser humano desde que nace. Porque, por ejemplo, tú, José Roberto, que eres papá, seguramente lo has observado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un bebé se quiere comunicar con la mamá o porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque tiene frío, llora, ¿no? Ujú. Y lo que espera es que el cuidador, sea papá, mamá, quien sea, venga y lo atienda. Y esta sensación le genera placer al bebé, ¿no? Porque el bebé lo único que piensa es que tengo que sobrevivir porque si alguien no viene a auxiliarme me voy a morir, ¿no? Entonces, cuando uno va y le da al niño la comida, el niño sonríe. Y a veces el padre dice, ay, me está sonriendo, ¿no? Porque yo recuerdo cómo han crecido mis sobrinos, ¿no? Oye, me está sonriendo. Y yo digo, no te sonríe a ti. Disculpen lo que voy a decir, pero le sonríe a la percepción de que no me voy a morir. O sea, no me voy a morir, estoy sobreviviendo porque alguien vino a salvarme, ¿no? Y no te sonríe a ti, o sea, no es que te quiera, no es que te reconozca como papá, sino que le sonría a la información de que no me voy a morir, ¿no? Y el niño, la verdad es que el bebé, cada vez que no ve a su padre o a su cuidador, siente que se va a morir. Y esta angustia se va impregnando en el cerebro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he hecho este experimento con bebés y me pongo una cosa así y le digo, no estoy, y el bebé llora, ¿no? Aquí estoy, y se ríe, no estoy, aquí estoy, ¿no? Y me llama la atención cómo solamente cuando tapo mi rostro, él piensa que no estoy, ¿no? Entonces, y se desespera. Entonces, esta angustia de no ser deseado, porque imagínate que un bebé llore de frío y nadie lo atienda. Piensa que se va a morir y no es deseado. Y esa necesidad de ser deseados es humana, es profundamente humana, ¿no? Entonces, al fin, en esa oscura noche de la que yo describía, pues creo que lo que se da es, ¿soy deseado o no soy deseado? Oye, qué tía más tóxica eres, ¿no? Soy Imagínate querido o no soy ponerle- querido, ¿no? Experimentando con bebés. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Dios mío, Dios mío. Sí, porque si no estás, se va a morir, o sea, Eso llora, es, ¿no? es lo más Interesante. primal, es lo más primal del ser humano, pero no solamente genera endorfinas, oxitocina en el bebé, sino también en el cuidador, ¿no? Ay, qué fuerte lo que has dicho. Es verdad. O sea, Una vez un amigo me es algo dijo, químico, tenemos hijos para sentirnos acompañados y no sentirnos solos y sentir que alguien me necesita. ¿no? Eso. La tía Factos, Stephanie Garayar, la tía Factos. Y justo lo que hablábamos ahora que estábamos hablando de fútbol. O sea, mira cuántos papás hay atrás de los hijos llevándolos a entrenar 2 veces al día, llevándolos a 5 partidos el fin de semana, ¿no? O sea, tienen hijos y ven sus frustraciones en los hijos y tratan de que ellos hagan lo que ellos no han podido. Cuando de repente el hijo prefiere estar pintando o prefiere estar leyendo, y es lo mismo que pasa en la iglesia, o sea, y en la sociedad y en la economía, ¿no? ¿Qué te dice la sociedad? Que vayas a misa los domingos. Te dice que estés trabajando tantas horas, que te comas tus horas de bus en el tráfico, tus horas en el carro, ¿no? Y ahí tú. O sea, estás buscando todo lo que dice la sociedad afuera, pero tú, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Hay veces que, oye, tengo que ir a misa. Mira, la verdad, prefiero ir a hacer labor social con los niñitos de tal lugar, pero no vas a poder ir a misa. ¿Dónde estoy siendo un mejor cristiano? ¿Arrodillado? ¿Rezando?
dando 5 soles, si es que soy pudiente, o 10 no, o sea, mejor anda ayuda, anda a leer el cuento a un viejito, anda, lleva comida a tal lugar, anda, siembra un árbol, ¿no? Eso te va a dar, yo creo, mucha más tranquilidad, mucha más satisfacción a la hora que estés tirado en tu cama al final de la noche o al final de tu vida, que dedicarte a escuchar a otras personas que te dicen cómo tienes que vivir tu vida, ¿no? Que eso al final es lo que hace la mayoría de religiones. Te dan normas para que vivas de una manera que tal vez tú no quieres vivir. Pero Son- ¿sabes qué? Roberto, ¿no crees que es una mirada individual? Porque de hecho yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo lo mismo que has dicho, pero creo que, por ejemplo, la religión hace otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo cual también seguramente estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, ya que traes el polo del Señor de Luren, que es el santo patrono de Ica, a mí de verdad me genera, tengo sentimientos encontrados cuando veo una procesión del Señor de Luren. Y, por ejemplo, veo políticos que evidentemente le han hecho tanto daño a la región. Y también lo ves en las procesiones del Señor de los Milagros y seguramente en muchas más, cargando a este Cristo, ¿no? Cargándolo y salen en primera plana. Y el otro día veía una procesión pequeña de una virgen por una calle de Ica y los políticos cargando, ¿no? Y la gente detrás caminando, ¿no? Entonces esto a mí sinceramente me hace pensar de que mientras haya más procesiones, mientras haya más fe, mientras haya más adoctrinamiento, va a ser mucho más lento el proceso de ser una mejor sociedad para lograr lo que tú dices, ¿no? Entonces veo una contradicción ahí, ¿no? Porque yo he sido católica y he ido a misa y todo lo que todo lo que hace, yo he sido una real católica toda mi infancia y toda mi niñez, hasta que en un momento, no sé, por cosas del destino, la verdad, ya estaba en secundaria y una profesora en su deseo, supongo yo, de no hacer mucha clase, nos llevó de paseo a la Santa Inquisición, ¿no? Imagínate, el profesor de religión nos llevó a la Santa Inquisición. Entonces, para mí fue muy impactante ver todo esto, ¿no? Ver todas estas imágenes, ver toda esta tortura. Y en el curso de religión también llevas historia. Entonces también conoces cómo han sido las cruzadas, conoces todo el proceso de la religión católica, incluido los crímenes que se han cometido, ¿no? Y en mi infancia también vi cómo un sacerdote acosaba a los niños, ¿no? De mi edad. Seguramente Dios me salvó, no corrí esa mala suerte, hablando de temas religiosos, pero vi esto, ¿no? Y creo que eso también ha marcado mucho mi postura, supongo, ¿no? Ver a un sacerdote que acosaba a niños y adolescentes. Hasta incluso creo que llegó a tocarlos, ¿no? Porque algo así se conversaba entre los niños. Pero me llamó la atención, y les cuento esta anécdota interesante, el sacerdote en el pueblo donde yo vivía era el padre. Entonces era una figura de autoridad, ¿no? Y no de autoridad, sino de autoritarismo y jerarquía. Entonces, yo recuerdo que una niña me contó que el sacerdote la estaba tocando, ¿no? Entonces yo le digo, pero cuéntale a tu mamá. Y fuimos las dos y le contamos a su mamá, y su mamá no nos quiso ni escuchar. Y el sacerdote fue la siguiente semana a visitar a la mamá, y las dos, yo sinceramente estaba sentada observando la conducta del sacerdote y de la mamá de esta niña que la niña me había contado como su amiguita que era. Y yo observaba que la mamá lo recibió al sacerdote como si lo hubiera visitado Cristo en su casa, ¿no?
O sea, la mejor comida, lo hicieron pasar y todo, y yo me quedé estupefacta, ¿no? O sea, y algo ahí, porque era una niña, me quedé como dubitativa. Entonces, lo que hace él está bien porque es el padre, ¿no? Y la mamá tenía esa, o sea, ni siquiera lo cuestionó. O sea, porque era el padre, ni siquiera lo cuestionó, no nos creyó para nada. Yo al final, me quedé como incómoda, ¿no? Por esa conducta. Ah, Y todo esto, esta conducta que la he visto y que sabemos que se ha replicado en todo el mundo y sabemos que hay denuncias sobre esto, además de lo que decía, de las procesiones y todo esto, creo que ya, insisto, somos nosotros, los jóvenes, los llamados a transformar esto que se nos ha dado por costumbre, ¿no? A seguir una costumbre, a que cada septiembre sale el Señor de Luren y tenemos que salir a hacer una procesión, ¿no? Costumbres que quizás siguieron nuestros abuelos, que siguieron nuestros padres y que nosotros seguimos haciendo sin cuestionar, ¿no? Pero ¿a dónde nos lleva eso? ¿Qué mensaje estamos dando con esto, no? Lo que yo espero es que cada vez más jóvenes se atrevan a cuestionar esta costumbre, a reflexionar, a decir, ¿por qué estoy persiguiendo a un santo llenándome de culpa sobre algo que no he hecho? Porque nosotros nacimos con pecado divino, o sea, somos pecadores desde que nacemos, ¿no? Y por mi culpa y por mi gran culpa, o sea, ¿culpa de qué, no? O sea, no. sí, Creo que hay que transformar eso y creo que nosotros los jóvenes somos llamados a ello, ¿no? sí, la religión, yo creo que nunca es mala. La religión tiene todo el potencial de llevarte a ser una mejor persona. El problema son los religiosos, ¿no? Los religiosos que están en el poder. En el colegio, yo también he estado colegio católico. Había un padre que se ponía después del recreo a meterle las camisas que estaban por el pantalón a los niños, ¿no? O sea, eso es algo, o sea, tú lo ves ahora y es totalmente incorrecto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tocar a un niño y ponerle, ¿no? De repente en esa época no era así. O sea, no conozco ninguna denuncia que haya tenido este padre, o sea, no lo sé. Conozco otros casos en los que sí, padres que se han metido con algunas mamás o qué sé yo, ¿no? O sea, cosas que se dan. Un jefe que tuve me contó que él hacía viajes familiares con sus amigos y se iba al interior, pues, de la sierra, de la selva, ¿no? Y a visitar pueblitos en una época que todavía había presencia, pues, de violencia en esa zona, ¿no? De narcos, estábamos hablando del 95, ¿no? Hasta los 2000. Y sé que una vez llegó un pueblo, tuvieron un problema, como que se quedaron medio parados. ¿Y quién era la figura de autoridad? El párroco. Y salía rodeado de mamás y de niños que lo trataban como si fuera una deidad. ¿Por qué? Porque los hombres estaban trabajando, sabe Dios en qué plantación o dónde estarían, ¿no? Entonces, obviamente que se presta la situación para que haya no sé, acciones incorrectas por parte de las personas, digamos, poderosas de la iglesia, ¿no? A mí, particularmente, por ejemplo, me encanta ir a las procesiones, ¿no? Por un tema cultural, por un tema de sentir el fervor, de ver a la gente, ¿no? Me parece alucinante, me encanta. Pero también, o sea, las personas tienen que saber que si ir a misa no te hace bueno, ir a cargar un santo no te purga de tus pecados. Tengo personas cercanas que son fanáticas religiosas que un poco más y se flagelan en la iglesia, pero después salen a chismear, a hablar, a tirar su veneno, ¿no? Y o sea, es una cosa que va en una ceguera, yo creo que es más de la persona, ¿no? Que de la misma religión en sí, ¿no? Y muchas veces también
La vez pasada, hace un par de años creo, había una propuesta de la iglesia en que las parroquias sean administradas por los laicos y no por los sacerdotes, ¿no? Y se escandalizaron muchos, ¿no? Dijeron que ¿por qué? ¿Que dónde se ve esto? Y es verdad, porque, o sea, no tienes un padre que esté realmente capacitado psicológicamente para dar ayuda a un feligrés, a un fiel, ¿no? O sea, no estás, o sea, tienes que mantener una capacitación continua, un conocimiento continuo de sociología, psicología, pedagogía, y no es perder el tiempo llenando papeles y sacando cuando te dieron la limosna, ¿no? Entonces, hay también realmente sacerdotes que estén realmente capacitados para ser guías de los fieles y llevarlos por ese correcto camino. Las iglesias tienen un montón de problemas, no hablo solamente de la Iglesia Católica, vemos más cosas en la Iglesia Católica porque evidentemente es la mayoría de la población, pero en todas partes del mundo tienes religiones en las que se ve temas de abuso a menores, ¿no? Temas de malversación de fondos, narcotráfico. Pero sí, o sea, ¿a quién le tiran barro? A la que más figura, a la Iglesia Católica, ¿no? Es también una cosa que hay que ver, pues, ¿no? Con bastante criterio y razonamiento, ¿no? Que muchas veces, pues, preferimos no jalarlo al día a día, ¿no? Me parece interesante que mencionaras acerca de los padres y cómo han descuidado esta especialización y esta mejora continua en sus ejercicios espirituales, por así decirlo. Y justo recordaba un estudio que saca la Universidad de Oxford acerca del proceso de automatización y computabilidad de algunos oficios en el mundo. Es decir, cómo algunos oficios o profesiones van a ser trocados, cambiados y suplantados por la inteligencia artificial. El primer oficio que es más tocado, es más vulnerable a la computabilidad, a que la IA desplace a los profesionales humanos, es a los contadores. Porque la contabilidad tiene que ver tanto con el tema de guarismos, de dígitos, y los números, pues justamente la inteligencia artificial ve en lenguaje binario, por lo cual los números no le son lejanos. En el extremo de esa escala, los oficios que son más difíciles de computabilizar, de sistematizar y de que un robot reemplace a un humano, ¿saben cuál era? Justo del que estamos hablando, los sacerdotes, los gurús, los guías espirituales. Tenían un 99% de resistencia frente al proceso de computabilidad por parte de la inteligencia artificial. En mis estudios de meditación, de mindfulness, había una parte que también tocaba el tema de la religión, que muchas veces lo separan totalmente de la meditación, ¿no? Cuando en realidad meditar no tiene religión. bandera, puede ser, o sea, rezar el rosario es una meditación, orar es una meditación, ¿no? Pero hay algo que dicen, ¿no? Que es, si tú lees la Biblia, porque muchos ven a Dios como luz, ¿no? En cambio, dice que cuando Dios crea todo, lo primero que crea es la luz. Él no era luz, él era la oscuridad, ¿no? Entonces tú, cuando cierras los ojos, estás en oscuridad, estás más cerca de Dios que en otro momento, que en Eso otro parece lugar, masónico. ¿no? No sé si tendrá algo que ver con el masonismo, no he revisado eso, pero es verdad, o sea, qué manera de estar más cerca de Dios que estando contigo mismo, ¿no? Y lo otro que te iba a decir era cómo la religión condiciona a la sociedad, ¿no? Viéndolo desde el punto de parejas, desde el punto de matrimonio, ¿no? ¿Cuántas personas casadas por la iglesia, no? Es que dicen, oye, no, hasta que la muerte nos separe. Y son golpeadas, son violentadas, ¿no? Son maltratadas, pero es hasta que la muerte los separe. O sea, esa es la clase de vida que quieres tener solamente porque tienes insertado ese dogma, ¿no? de la religión
con el matrimonio, oye, también qué clase de mensaje le das, ¿no? A, a tus fieles, ¿no? A tus religiosos, a tu iglesia, ¿no? O sea, son cosas que no puedes permitir. Sí, pero se casaron ante Dios. Bueno, que también, o sea, vean la manera de cómo llevar eso, porque no va a terminar siendo porque Dios los unió, ¿no? Simbólicamente viviendo un infierno en la tierra, ¿no? Y eso muchas veces también condiciona la mente de las personas, ¿no? Pensando que todo lo malo que les pasa es por Dios y siguen empeñados en vivir el infierno que están viviendo, cuando podrían salir de eso de alguna u otra forma, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho ahí meter el concepto de responsabilidad personal, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno se hace cargo, se hace responsable de su propio bienestar, muchas cosas comienzan a transformarse. Insisto, cuando te haces cargo de tu propio bienestar, cuando te haces responsable de tu propio bienestar, muchas cosas se transforman. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a creer que el otro te va a dar felicidad, a creer que el otro te va a dar placer, a creer que el otro te va a dar bienestar, cuidado, etcétera, ¿no? O seguridad, en el caso de Dios. Entonces, cuando dejamos que todo lo que nosotros necesitamos venga de afuera, pues nos quedamos en este estado de orfandad y de inseguridad y de infantilización, como lo decía José, ¿no? Y creo que ahí, en ello, también se basa en lo que decías del matrimonio. Por ejemplo, las personas creen que, de hecho, también, para hacer un paréntesis ahí, Edgar Morin decía que el matrimonio es una manifestación de la necesidad de seguridad del ser humano. El ser humano tiene una necesidad de seguridad y el matrimonio te otorga eso, ¿no? El casarse, el tener un hogar, una familia. Y no está mal, o sea, nadie está diciendo que está mal, solo es, ¿no? Solo es y si te sirve bien. Pero hay algo interesante de eso, que por ejemplo en el caso de las mujeres, se ha visto una necesidad de siempre buscar la seguridad, ¿no? En las relaciones de pareja. Y cuando te casas es como si obtuvieras esa necesidad de seguridad de tu pareja, ¿no? Ah, ya me casé, entonces ya les da el sentido de pertenencia de la persona. Es como decir, ya eres mi esposo, ¿no? Ya eres mi marido, entonces ahora haces lo que yo digo, ya te puedo controlar, ya te puedo decir qué es lo que ttienes que hacer, ya te puedo decir a qué hora tienes que llegar porque ahora sí estamos casados, ¿no? Disculpa, mira, Stephanie ha dicho, no el hombre a la mujer al hombre, o sea, tú vas a hacer lo que yo Es digo. cultural, es cultural. Y es tal cual, ¿no? Claro, porque la cultura dice que la mujer es la dueña del hogar y la madre de los hijos. Claro, o sea, no, en el hogar no manda el papá, o sea, en la religión es así. Normalmente eso se acaba con un buen caso, es lo que tristemente vivimos, ¿no? O sea, la mujer llega al matrimonio engañada. José Roberto, Pero es que eso pasa, o sea, eso pasa. O sea, la mujer llega, ya, ahora eres mi esposo, así Ajá. que tú llegas a la hora Exacto. que yo digo. Ajá. ¡Pum! ¿Qué decías, amor? Nada, ya regresa a la hora que tú quieras. Entonces, o sea, No, a la violencia sí que te cortar lleva, eso. ¿no? Claro. ¿Por qué cortar? Videollamada, ¿dónde estás? Videollamada, Claro, ¿no? pero ¿por Ubicación. qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué la mujer siente eso de tener esa conducta después de casarse? Porque ya tiene la seguridad de que eres su esposo, que eres su marido, ¿me entiendes? Ahora sí te puede controlar, ahora sí te puede de alguna manera dominar, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, es algo que te lo da también la religión, ¿no? Y te exime de la responsabilidad. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene una pareja? Una pareja no tiene al otro. Es decir, la mujer no tiene al hombre ni el hombre tiene a la mujer. Lo que tiene la pareja, y es lo que me encanta de la reflexión experimental y científica, lo que tenemos es la relación. Por lo tanto, no eres mi esposo ni eres mi marido, sino que tenemos una relación de pareja. Eso me hace responsable de cada día cuidar la relación que tenemos. Exacto. Cada día, con mi conducta, con el trabajo de hacerte sentir amado, con el trabajo que tienes tú, de darte
a ti tu propio bienestar. Es decir, mira, solamente con hacerme cargo de mí, de mi bienestar, de mis necesidades, de mi propio placer, siendo independiente, no sé cuántas veces he dicho placer en ese podcast, pero de darme de satisfacer mi propio bienestar y mis necesidades, ya estoy contribuyendo enormemente con la relación, ¿no? Pero la fantasía en la que nos hace creer la religión es que el otro me va a dar a mí lo que yo necesito. O sea, tú me vas a cuidar, tú me vas a proteger, tú me vas a alegrar, ¿no? Entonces, y esto nos deja Yo no sé otra vez, si otra vez creo- en ese sentido infantil y si estoy triste es porque mi marido no me hace feliz, ¿no? O sea, es eso, llegar a que solo un sacramento te dé seguridad, ¿no? Es como un sacramento, ya está bien, puede ser una ceremonia muy hermosa, un ritual muy hermoso, pero al final te da una falsa seguridad, ¿no? Porque tú, cualquier relación, amical, matrimonial o lo que sea, tú la cuidas con los actos del día a día, ¿no? Porque alguien más lo ha dicho, ¿no? Dijiste algo bien interesante de Nietzsche que lo voy a decir completo, ¿no? Dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Parece una frase fuerte que precisamente resalta esto que ya habíamos mencionado, ¿no? El hecho de poder dejar de tener vacas sagradas, ¿no? De dejar esta moral religiosa que te dice siempre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer, que lo único que hace es incrementar el juicio, ¿no? Y con el juicio, la comparación, y con la comparación, la violencia, ¿no? Entonces, dejar estas vacas sagradas, estas costumbres que hemos repetido sin reflexionar, es lo que Nietzsche quiere decir cuando dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Como para darle una mirada a refrescar estos valores que dirigen nuestra vida, ¿no? Porque los valores que mucha gente tiene en la sociedad son los valores de la moral religiosa. Pero ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir bien como ser humano, ¿no? Probablemente no sepamos ni siquiera cuáles son nuestros valores, ¿no? Es que todavía estamos en un cambio de valores, ¿no? Porque actualmente Ajá. la religión se enfrenta en el mundo del día a día, y justamente por ahí va una pregunta que les quiero hacer. ¿Cuál es la situación actual, por ejemplo, en la cual ustedes ven a la iglesia, en este caso la iglesia católica, ¿no? Que es la más cercana a todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la situación actual localmente, regionalmente, nacionalmente, ¿no? Porque actualmente la iglesia está enfrentándose a tres fenómenos, ¿no? El primero es la secularización, es decir, el poder de la iglesia se ve disminuido en la influencia de instituciones de poder público, así como la sociedad. Lo segundo es el posmodernismo cultural. Es donde se disuelven las culturas, donde se disuelve el hombre, ya no hay referentes fijos, la sociedad es un tanto nihilista y no cree mucho en credos, no cree ni en instituciones ni en sí mismos. Y la autorreferencialidad, que justamente tiene que ver bastante con la actual generación y también los millennials, solamente busca eso, autorreferenciarse. Oye, no me cites libros, no me cites autores, me aburre eso. Háblame de mis propios intereses, porque finalmente soy ombliguista y soy el centro del universo, soy un ombliguista posmoderno. Y la tercera, y quizás la más conocida de estos fenómenos que está enfrentando no solamente la religión, sino todo el contexto que vemos hoy día, es la imagen tecnocientífica del mundo. Es decir, oye, el mundo alaba, premia y privilegia todo lo que tiene que ver con técnica y con ciencia. Y técnica me refiero a los aspectos más procedimentales, más técnicos, más tecnológicos, más procesuales, que a la doxa,
que a la opinión, que a la filosofía, si quieres verlo, ¿no? Y nos han lanzado, en vez de esa doxa entrenada, argumentada, bibliografiada, podcasts irrelevantes, y que me gustaría, porque yo espero que este podcast sea algo diferente, ¿no? O sea, esperamos acá sinceramente hablar de cosas que leemos y también pensamos, y no solamente ser un gramo más para la sociedad del espectáculo, porque los podcasts que he visto, por ejemplo, la Rorro Network, ¿no? Me gustan algunas cosas, ¿ya? ¿Qué? La Rorro Network de Orozco, por ejemplo, ¿no? Es el podcast más famoso que ahorita está en Perú, ¿no? Ya se ha vuelto ya como que muy farandulero y cositas así, ¿no? Entonces, son tres fenómenos que está enfrentando nuevamente la religión y cualquier persona, ¿no? Posmodernismo cultural, secularización de la iglesia y la imagen tecnocientífica del mundo, ¿no? Dicho sea esto, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos a la iglesia hoy en día? Cercana a los millennials, cercana a los centennials. Hay alarmantes cifras, bueno, alarmantes para la iglesia, de que los centennials ya no creen mucho en la iglesia. Ya. O sea, ¿por qué? Porque justamente sus papás, los millennials, también han dejado de creer. Entonces, ya no creen tanto en eso, ¿no? Sí, o sea, de hecho también la teología, por ejemplo, fue una forma de acercarse a la ciencia, porque los teólogos eran lo más cercano que teníamos, y ahí está Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, él trató de unir, por ejemplo, Sí. la religión con la razón. Me encanta. A mí me encanta, es un genio, ¿no? Es un genio y cada vez que leo algo de él me gusta más, ¿no? Pero también se entiende en el contexto en el que trajo esto, ¿no? O sea, de hecho yo tengo muchos amigos teólogos y sí, sería chévere, ¿no? Ujú. Escucharlos. Pero ¿tú crees que la razón y la religión se pueden unir? Tienen que unirse. Lo que, por ejemplo, No. lo que yo he visto, lo que pasa es que No hay forma. yo creo que hasta cierto punto Sí. sí, hay cosas que no puedes explicar. O sea, creo que nuestra mente no es lo suficientemente vasta para entender a la perfección a Dios, ¿no? Que estoy seguro de que existe, pero como tú dices, no es bonito la incertidumbre, es bonito creer en algo, ¿no? Pero tampoco uno debería regir su vida a eso, ¿no? Por ejemplo, hablabas de los millennials, de los centennials. Hay veces que en Facebook me sale publicidad de extranjeras que vienen en las iglesias invitando a las personas a acercarse a la iglesia, ¿no? No sé cuántos... Ven con nosotros. vas a Sí, encontrar- ¿no? Y las chicas guapas, ¿no? Y te invitan a la iglesia, ¿no? Yo creo que, o sea, la iglesia de por sí, sí, o sea, está en cierta decadencia, ¿no? En cuanto a cantidad de fieles, ¿no? Eh, Tiene que, o sea, son unos genios de la mente humana y del marketing, definitivamente, ¿no? Por mucho tiempo ha sido Sí, la empresa más o sea, exitosa del planeta. Exacto. ¿No? Va a haber la manera de que regresen, de que retornen a la iglesia. Bueno, van a tener que encontrar la manera, ¿no? Pero también, justo yo creo que por lo que yo decía, por ese abandono al fiel, ¿no? Falta de padres tal vez, que están abriendo más iglesias, ¿no? Y rezando de una manera diferente y vendiendo, digamos, otro concepto, ¿no? Y se están uniendo esas iglesias. La vez pasada hablaba con una profesora que me dijo que a una de sus alumnas, una niñita que estaba en una iglesia que no es la católica, la invitaba siempre a otra de sus alumnas a que vaya el domingo a la iglesia con ella. Ya muy insistente. Entonces al final le dijo, bueno, cuéntale a tu mamá, si tu mamá te da permiso, pues anda, ¿no? Y fue. Y después cuando ella se regresa, sí, fui, canté, ¿no? Hice tal cosa, tal cosa. Bueno, ahora, ¿qué te parece si tú la invitas a que vaya un domingo a la iglesia contigo? ¿No? La invitó y al día siguiente estaba la mamá haciendo un escándalo en el colegio de que por qué tenían que invitarla a una iglesia donde estaba el diablo, ¿no? Entonces, hay fanatismos, hay intereses, hay muchas cosas que tal vez solamente estamos viendo la punta del iceberg. Definitivamente, temas económicos también hay, ¿no?
pastores con mansiones, o sea, ¿y a dónde dejas a tu pueblo? ¿No? Está ahí en un terral, viviendo en esteras, con una calidad de vida que definitivamente no es la adecuada, pero el pastor, el líder, está en una mansión en Lima, con seguridad, con autos, con todo, ¿no? Entonces, oye, ¿qué clase de profeta está siendo, ¿no? Mire, no sé si se está incrementando, creo que se está reduciendo la cantidad a la pregunta que hacía José, de jóvenes que siguen la religión, pero creo que lo que la religión profesa sigue presente, ¿no? Al final. Y también tiene que ver un poco cómo se van moviendo las tendencias del mercado y el poder, porque por ejemplo, en América Latina, en Chile tenemos por ejemplo un presidente de izquierdas que es ateo y que probablemente promueva también esto, ¿no? Mientras que en Argentina tenemos a un presidente conservador que es hiperreligioso, ¿no? Y pues el Perú es un país también conservador y vemos que México es un país sumamente místico, ¿no? Entonces, yo creo que se hacen algunos cambios, pero que al final no se cambia mucho, que esto va a venir también en cuanto a cómo se mueve el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que estamos pasando del capitalismo según Varoufakis, al, al tecnofeudalismo. Entonces, si se da un poco esto del tecnofeudalismo, es un poco complejo porque mientras que se están erigiendo las figuras tecnológicas, también se erige la ciencia, ¿no? Y el avance científico. Pero por otro lado, el feudalismo y la crítica que se hace a esta nueva tendencia es que pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Siguen siendo las mismas creencias las que lo sostienen. Entonces, creo que depende, José, ¿no? Yo creo que seguimos haciendo pequeños cambios para que no se cambie nada. Y más bien creo que paso a paso se podría ir logrando esto con el auge de las redes sociales, del pensamiento crítico, los avances científicos, ¿no? El reflexionar un poco más. Y que no es de ahora, ¿no? Por ejemplo, ya que hablabas de Spinoza o de Nietzsche. Oye, Nietzsche dice que pues seamos un niño, un curioso, ¿no? Que dejemos de ser ese camello reactivo que hace las cosas por mandato, ¿no? Lleno de creencias, o que pasemos a ser un león, ¿no? Salvador, etcétera, y que pasemos a ser un niño curioso, con dudas, con incertidumbres, con más preguntas que respuestas, ¿no? Para encontrar eh, ese espacio de reflexión y de análisis de cuáles son tus valores y qué quieres lograr, ¿no? A partir de ello. Creo que, como citando a Becker y por ahí algún electricista místico lo entrevistaron en la calle, decía, una vez que las respuestas o las preguntas de la esfinge hayan sido respondidas, ojalá que se arroje al mar. Yo entiendo que con eso lo que quiso decir es que, oye, hay preguntas realmente insondables y realmente necesarias, ¿no? ¿Qué es la religión? ¿Qué es Dios? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Sea la respuesta que encontremos, para mí, desde mi punto de vista, está bien. Ujú. Cada uno tiene su proceso. Y en esto estoy de acuerdo también contigo, Steph, en el sentido de que vamos siendo. Nunca es que yo soy algo, yo voy siendo. Una persona una vez me pregunta, oye, José, pucha que, mira, sabes que quiero cambiar, pero tú que sabes unas cositas, no sé si voy a cambiar mi esencia, si es que yo imito, por ejemplo, lo que he visto en este libro que me compartiste. ¿Qué esencia?
¿Qué esencia? Sí, la esencia que tienes tú en realidad no es más que la reproducción, a veces automática, a veces por un mecanismo de sobrevivencia que le hace el infante. El lenguaje, por ejemplo, es una reproducción automática del otro a fin de que pueda ser entendido y que pueda ser salvaguardado por su cuidador. ¿Qué esencia puedes guardar acaso que no haya sido de alguien más? Los seres humanos nos diferenciamos en cosas infinitesimales. Entonces, la esencia que tú crees que eres, en realidad no es ese tesoro. El tesoro realmente está en el camino. El tesoro realmente está en la construcción y en el avance, en el decir adiós y en el decir hola. Creo que ahí va el tema, ¿no? Creo que las personas que quieren encontrar religiosidad y espiritualidad, creo que responden genuinamente a una necesidad que el hombre ha sentido de encontrar la verdad, de encontrar un camino, de no solamente reducirse a la materia. Y ese es el tema. El materialismo y el cientificismo ha sido insuficiente a dar ese tipo de respuestas. Ni la ciencia ni la razón han podido aún reproducir ese poder simbólico que tiene la religión. Pero más allá de la religión, creo que hay un tema también de espiritualidad, la conexión con la naturaleza, el abrirnos también a la filosofía, esa ciencia la cual los centros preuniversitarios han relegado hace como 10 años y que la gente antes no escuchaba. Ahora, ¿cuánta gente está buscando nichos y lagunas y abrevaderos de filosofía y de verdades? Fuentes que aún así sean sucias. Roberto dijo hace un momento, oye, los peces no pueden nadar en aguas completamente limpias. Eso es imposible naturalmente. Vivimos en una realidad mixta, vivimos en una realidad diversa y eso es lo que ha traído el posmodernismo, ¿no? Nos ha hecho entender, oye, no vives en una realidad homogénea, no vives en una campana de vidrio. Lo que le dice la Iglesia Católica no es verdad. No es verdad, pues. ¿Hay algunas cosas que sí tienes razón? Yo creo que sí. Hay cosas que sí, por supuesto. ¿Cuántas citas de la Biblia hemos leído de pequeños y nos han salvado? Yo me he leído toda la Biblia. Si la he entendido o no, seguramente que no. Me he leído el Apocalipsis como cualquiera, ¿no? Me lo he leído como 2 veces. Pero, oye, estamos buscando la verdad y creo que eso es importante, ¿no? Encontrarla donde la encuentres está genial, pero es un camino. No necesariamente te vas a quedar ahí. Seguirás en otro momento, en otro rumbo, en otra iglesia, en otra ciudad, en otro lugar espiritual, pero la idea es encontrarse en el camino, ¿no? El problema es que no necesariamente buscamos la verdad, sino la seguridad. Y como buscamos seguridad en vez de la verdad, muy fuerte. porque Y la aprobación. la aprobación, ese es un tema de que justo quería ver, ¿no? Porque la necesidad de seguridad te da la necesidad de aprobación. Entonces, oye, hay que tener realmente coraje y valentía para tener autoestima, porque es la autoestima ese valor de ser tú mismo, ¿no? Es decir, oye, de abandonar esta moral religiosa que te dice que está bien y que está mal todo el tiempo, ¿no? ¿Estaría haciéndolo bien? ¿Qué habrá pensado él? ¿Qué habrá pensado tal? Si ustedes se dan cuenta y conversan con señoras religiosas, siempre están observando de que estén bien vistas, ¿no? Que la mirada exterior esté siendo de aprobación. Entonces, creo que cuando uno se libra de esa mirada, qué poderoso debe ser. Yo la verdad es que todavía no lo he logrado. No sé si ustedes lo han logrado, pero yo digo, el día en el que yo me libre de la mirada de mis padres, de mis amigos, de la sociedad, y que me pueda ver con mis propios ojos, pues ese día seré libre, ¿no? Y para eso hay que abandonar la moral religiosa, la moral X, Y, Z, F, ¿no? Y comenzar a pensar en tus propios valores, en tus propios intereses, en tus propios deseos. Y no estoy haciendo una exaltación del individualismo, sino que creo que cuando el ser humano hace realmente lo que quiere, puede ser profundamente feliz y hacer felices a los demás. Y eso es vital, ¿no? O sea, dejar de necesitar la aprobación de los demás.
porque es una forma pues de ser como, de dejar de ser libres, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bien, entonces, ¿y algo más tienen que añadir? No, yo creo bueno, que hemos debatido bastante. Me ha encantado intercambiar ideas con ustedes como, s- como siempre, ¿no? Conversaciones tan productivas y que nos hacen pensar, ¿no? Y bueno, creo que lo que queremos transmitir, o bueno, al menos yo quiero transmitir, es que no nos hemos juntado a machetear a las religiones, ¿no? Sino al contrario, sino ver la importancia que tienen, la presencia que tienen y bueno, que yo, al menos en mi verdad, es que las religiones, ninguna religión es mala, sino que los malos son los religiosos, ¿no? Y tenemos nosotros que aprender a ver y evaluar, a ver a quién le hacemos caso, a quién no, y sobre todo cuando vayan a votar, no crean que porque ven a una persona en misa es el candidato idóneo, ¿no? Que le va a hacer bien porque Dios lo guía o qué sé yo, ¿no? O sea, hay que ver los hechos que nos presenta también estas personas y estas religiones, ¿no? Sí. Sí, creo que si hay un Dios, es el que vive en nuestros corazones, es el que está en lo que nosotros podemos dar y compartir con los demás, es en la luz y también en la sombra, en desapegarnos de la idea de ser niñas buenas o niños buenos, acordes a seguir los mandatos divinos de la moral religiosa, sino comenzar un poco más a hacernos responsable de nuestra conducta, de las consecuencias de nuestra conducta. Dios está en la reflexión, en el cuestionamiento de tu conducta, en esos espacios en los que tú puedes analizar qué tan alineada están tus actos con tus objetivos, en lo que puedes observar en los demás, ¿no? En darte la oportunidad de sentir amor por alguien más, de compartir la belleza del amor, de permitirte ser tierno. Creo que muy pocas personas se permiten ser tiernos, ¿no? Entonces, la ternura creo que es una manifestación divina, ¿no? Creo que en esa mirada tierna, en esa sonrisa tierna, está Dios. Creo que también está en los niños, ¿no? Los niños son tábulas rasas que vienen a aprender de nosotros, todo el tiempo nos están observando. Creo que en los niños está Dios. Y pues creo yo que Dios es ese espacio que nosotros tenemos para reflexionar, para crecer, para cambiar, para transformarnos, para seguir siendo y pues para seguir dudando y, y esperar en algún momento ser mejor ser humano y con ese ejemplo contribuir a influenciar a alguien más, ¿no? Decir gracias, por favor, ¿no? Ser empático, creo que es en esas cosas también está Dios, ¿no? No solamente en todo lo que a veces nos dice la religión, ¿no? Creo que cuando se produzca la desdogmatización de la religión, la democratización de la religión, es cuando vamos a virar de ese Dios de la metafísica a un Dios de los pobres, a un Dios de los árboles, a un Dios de los gorriones, a un Dios de los perros, a un Dios de los humildes, a un Dios de los ricos, de los inteligentes, de todo, ¿no? Creo que quitando justamente eso, quitando el dogma y democratizando, realmente llevando a todas las personas, ¿qué es eso que nosotros entendemos por Dios? Y entender que vivimos en una realidad pluricultural, en una realidad democrática, donde las personas tienen libertad religiosa o irreligiosa.
y que todos somos proceso a la vez. Estamos en la búsqueda de la verdad. Estamos buscando permanentemente, oye, ¿dónde voy? ¿De dónde he venido? En fin, un montón de preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Esperemos que este tema les haya gustado a todos y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Por favor, suscríbanse a este podcast. Es un libro también, tanto en YouTube como, sí, Sergio, en TikTok, como en Facebook, Instagram y otras redes. Y Chao, chao. sigue la invitación para una chica, ¿no? Sí. Que se suma otra chica al podcast para que sea una compañera más. Excelente. Los esperamos. Muchas gracias. Nos vemos, Chao. gracias, chao.